Se me va a hacer bolas esto. Vamos a la carta que escribe Judas. La carta que escribe Judas es una antes de Apocalipsis. Hoy comenzaremos con un estudio de esta carta y vamos a leer estos 25 versículos para poder entender de qué estamos hablando. Dice así la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubridamente de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos señores soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Baal y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes por las cuales están reservados eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra ellos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, nosotros no somos como ellos. Amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el imperio y la potencia y ahora por todos los siglos. Amén. Hoy comenzaremos un estudio, el estudio de la carta de Judas. Judas, la antesala del Apocalipsis. El autor, Judas, el hermano de Jesús. En la Biblia encontramos varios hombres con este mismo nombre. Por ejemplo, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Hubo un Judas también que fue conocido como Lebeo por sobrenombre Tadeo. Judas el Galileo, aquel personaje que fue mencionado por Gamaliel ante el concilio. Judas el que vivía en la calle derecha donde Saulo de Tarso se encontraba orando. Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, que era uno de los principales, así lo describe el doctor Lucas. Y Judas, el hermano de Jesús. Este último es el autor. Él se presenta como hermano de Jacobo, Santiago. Jacobo y Santiago es la misma persona, se le cambia el nombre de Jacobo a Santiago cuando comienza su ministerio. Entonces, cuando estamos hablando de Jacobo en esta carta, estamos hablando de Santiago, el medio hermano de Jesús. Judas aparece en la lista de los 4 medios hermanos de Jesús. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 13:55? Mateo 13:55. ¿Alguien que lo tenga, nomás uno? Ahí habla de Judas como es hermano del Señor. Ahora, él no ostenta en presentarse como hermano de Jesús, sino como siervo de él. Esto nos habla de su humildad. Por sus propias palabras, él pretendía escribir un tratado en cuanto a la salvación, pero fue movido por el Espíritu Santo a escribir en contra de los falsos maestros, según el versículo 3. Ahora, esta carta, ¿a quién se escribió? A judíos. Probablemente a una congregación predominante de cristianos judíos de alguna parte de Palestina y por lo cual estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Recuerden del mandato de nuestro Señor Jesucristo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al gentil se le empieza a predicar después de 15 años. Después de 15 años de Pentecostés. Entonces le escribe a unos judíos creyentes. Recuerde lo que se dice en Hechos 1:8, que ya lo dije. Ahora, esta carta está repleta de ilustraciones históricas relacionadas con los judíos del Antiguo Testamento, de los cuales incluye lo siguiente. Habla del Éxodo en el versículo 5. Y aquí es clave esta palabra. Dice: habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Esta palabra, al pueblo, se usa en los evangelios, se usa mucho en el libro de transición de los Hechos, pero Pablo nunca la usa. Es interesante. ¿Por qué? Porque está hablando de los judíos. Habla también de la rebelión de Satanás, versículo 6, de Sodoma y de Gomorra, versículo 7, de la muerte de Moisés, versículo 9, del arcángel Miguel. Habla también de Balaam, de Coré, de Enoc, de Adán. Cosas relacionadas con los judíos, y está hablando a personas que están relacionadas con esto. Ahora, ¿cuándo se escribió? Esta carta se escribió aproximadamente en el año 64 al 66 después de Cristo. Lo interesante es cuándo es la aplicación de esto. El tema, lo dice la misma carta, es exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Ahí lo dice claro. De otra forma es advertirnos acerca de los falsos maestros que entran en las iglesias
encubridamente, de los que traen falsa doctrina, de los que viven en pecado, los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay temas claves también en esta carta, como habla acerca de la advertencia de la apostasía, de cómo se debe de contender por la fe, de identificar y rechazar la impiedad. Ahora, hay una correlación de esta carta con la de segunda de Pedro. Pedro, una carta también escrita a judíos, lo dice bien claro. 3 capítulos, 3 divisiones naturales, el fundamento de la fe, los enemigos de la fe, o sea, los falsificadores de la fe y el futuro de la fe. Entonces, en el capítulo 2, que habla de los falsificadores de la fe, es paralela, tiene relación con Judas. Judas del 4 a 16 se relaciona con segunda de Pedro 2, del 1 al 18. Ahora, palabras que se encuentran en las dos cartas. Al pueblo, lo mismo, hablando a judíos. Habla de los ángeles en prisiones de oscuridad. Habla de Sodoma y de Gomorra. Habla de los que rechazan las autoridades superiores y habla de Balaam. Lo mismo que habla Judas, lo habla Pedro. Segunda de Pedro. Judas 17, 18 se relaciona con segunda de Pedro 3, 2. Las palabras importantes son que tengáis memoria de las palabras dichas por los apóstoles y postreros días. Entonces es evidente que las dos cartas son similares, escritas aproximadamente quizás en las mismas fechas. Ahora, textos de versículos que solo aparecen aquí o solo se encuentran aquí. El versículo 9 dice que Judas es el único que menciona lo que pasó con el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Solamente aquí aparece. Judas es el único que menciona la profecía de Enoc, séptimo desde Adán. Versículo 14. Ahora no se malentienda. Dice que profetizó, no que escribió, porque hay todavía muchos que andan buscando el libro perdido de Enoc. Hay que ver qué dice la Biblia. Frase clave. La frase clave de esta carta es contender ardientemente por la fe. Fe no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve aquí en este contexto. Fe se refiere al conjunto de doctrinas que Dios nos dio a los creyentes una vez, como así dice el versículo. O sea, la fe nuestra está en la palabra de Dios, la sana doctrina. Pasaje clave, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, las 3 aplicaciones. Toda la Escritura tiene 3 aplicaciones básicas: histórica, doctrinal y personal o práctica. Histórica es un libro de historia. La Biblia es un libro de historia que pasó mínimo hace 2000 años. Pero esa historia la usa nuestro Dios para enseñarnos, para darnos doctrina. ¿Y para qué nos enseña esas historias Dios? ¿Para qué nos da enseñanza? Para que la apliquemos personalmente a nosotros. Entonces, toda la palabra tiene 3 aplicaciones básicas. Entonces, este libro tiene que tener sus 3 aplicaciones básicas. Histórica. Esta carta fue escrita cuando la mayoría de los cristianos eran de un fondo hebreo, porque hasta después de aproximadamente unos 15 años, el evangelio empezó a predicarse libremente a los gentiles. Estos lectores son creyentes en los comienzos de la iglesia y se escribió para animarles a contender por las enseñanzas que Cristo nos dejó. Lo doctrinal. La enseñanza es explicarnos de una manera detallada la apostasía y sus diferentes manifestaciones. Es el cumplimiento de 2 Tesalonicenses 2:3. Devocional o personal o práctica es advertirnos en cuanto a los falsos maestros que están entrando en las iglesias
cómo identificarlos, cómo se debe contender por la fe y cómo evitar que nos desvíen de la obra de Dios. Cristo en cuadro. ¿Cómo lo vemos a Cristo en cuadro aquí en esta carta? Como nuestra fortaleza. Algunos detalles importantes de esta carta. El comienzo de la era de la iglesia se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia comienza después de Pentecostés. No, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo dijo que la iglesia comenzó desde los apóstoles. La iglesia está en forma de misterio cuando nuestro Señor Jesucristo está todavía aún en la tierra. Y en Hechos 2, la iglesia comienza a participar. Existía pero en forma de misterio, pero toma su ministerio o su época, su era después del libro de los Hechos. Eso lo explica Efesios capítulo 3. Ahora, los Hechos de los Apóstoles y el final de la era de la iglesia está explicado en Judas, libro que pudiéramos titular o que vamos a titular Los Hechos de los Apóstatas. El libro de los Hechos nos presenta las obras y las enseñanzas de los hombres a través de los cuales Cristo edificó la iglesia, y Judas relata las obras y la doctrina de los hombres que vivirán sobre la tierra cuando comience la gran tribulación. Ahora comenzará un poco antes del rapto de la iglesia, pero tomará su auge en la primera parte de la gran tribulación. Recuerden que cuando venga el anticristo, él va a llegar y va a poner una paz cual nunca ha habido en toda la tierra. ¿Y cómo lo logrará? Por la adulación. Surgirá lo que es el ecumenismo, todos una sola religión, que Dios lo llama la gran ramera. Entonces Judas es el único libro en la Biblia dedicado exclusivamente a tratar el tema de la apostasía que ha de manifestarse en los tiempos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que entender una cosa. El rapto de la iglesia y la segunda venida son dos eventos completamente diferentes, separados por lo mínimo 7 años. Por lo tanto, sin Judas, el relato del cristianismo y de la iglesia está incompleto. Entonces, por eso es necesario este libro en la Biblia. El bosquejo del libro. Ahí va a aparecer en la pantalla el tema, el hecho de los apóstatas, 3 divisiones, descubriendo a los verdaderos creyentes, faltó una S parece. Un cuadro del verdadero ministro, primero vamos a ver, y un cuadro del verdadero creyente. La segunda división, detectando a los apóstatas. Vamos a ver las características de los falsos maestros, el castigo contra los falsos maestros. El número 3 es determinando a los creyentes, es decir, a que se determinen a tener memoria de las enseñanzas de Cristo, que nos determinemos a contrarrestar la apostasía, y entramos de lleno ahora al primer mensaje de esta serie de mensajes. Para poder contender, hermanos, ardientemente por la fe, necesitamos ser unos verdaderos ministros de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a contender? Pero para ser ministros de la palabra de Dios tenemos que ser unos verdaderos creyentes. Porque para poder detectar a los falsos maestros y la apostasía en estos tiempos es esencial tener estos dos requisitos. Por lo tanto, aquí empezaremos por descubrir quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos ministros, tomando este ejemplo de Judas, tomando lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que Judas
era hermano de nuestro Señor y al principio no creía, pero después él entregó su corazón al Señor y fue un verdadero creyente. Después, él fue un ministro, porque aquí lo vemos como ministro escribiendo, o sea, ministrando, teniendo cuidado de los creyentes del primer siglo. Él no pierde su tiempo y desde el principio él nos dice dos cosas muy simples, pero muy importantes de él. El título es Descubriendo a los verdaderos creyentes. La proposición, la idea central, lo que queremos ver en estos dos primeros versículos, que muchos lo llaman la salutación y se los brincan porque dicen que no trae nada, es detectar en mi vida si soy un verdadero ministro de la palabra de Dios, si soy un verdadero creyente en Cristo. Eso es lo que queremos aprender y al final del mensaje usted va a decidir si lo es o no lo es. Primero, vamos a presentar un cuadro de un verdadero ministro de Cristo. Primeramente, como dije, Judas dice dos cosas muy simples de él, que es un siervo y que es hermano de Jacobo. Entonces, un verdadero ministro de Cristo es uno que se considera un siervo de Jesucristo. Ahora, esto es sorprendente, hermanos, porque él antes no creía. Aunque era hermano de Jesús, el carpintero de Nazaret, no creía que él era el ungido de Dios, el Cristo que venía a salvar al mundo, pero ahora dice que es siervo de Jesucristo. Un verdadero ministro de la palabra de Dios debe considerarse un siervo de Jesucristo. Ahora, la palabra que aquí se usa literalmente significa esclavo. Un esclavo o un siervo es aquel que sirve incondicionalmente a lo que dice su Señor. Por lo tanto, no tiene derechos. El siervo en ese contexto no tenía ningún derecho, inclusive su amo lo podría matar y nadie puede decir ni pío, porque le pertenece. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener. Considerarnos siervos de Jesucristo. Ahora la pregunta para nosotros, ¿es usted un verdadero siervo de Jesucristo? ¿O es usted de los que les gusta que les sirvan en la iglesia, que los adulen, que quieren sacar provecho físico de la iglesia, de los que creen que tienen derechos de hacer lo que quieran? Hermanos, ¿sabe que esto se ve? ¿Se palpa? ¿Se ve claramente quién quiere ser protagonista? ¿Quién quiere ser servido en la iglesia? ¿Quién quiere sacar provecho? Estamos hablando en el sentido físico, todos queremos sacar provecho espiritualmente. ¿Se considera usted un siervo de Jesucristo realmente? ¿Sirve realmente a Dios como un siervo de este contexto a su Señor? Pero también un verdadero ministro es uno que es humilde. Esto dice, y hermano de Jacobo. Esto nos habla de su humildad, porque él pudo haber dicho, yo soy hermano del Señor, hágame aguana. Él lo pudo decir así. Él pudo decir, yo soy hermano del Señor, como lo dijo Pablo de Santiago en Gálatas 1:19, dice así, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo dice claramente Pablo, ¿por qué? Porque Pablo no está hablando de sí mismo. Por eso habla de la gran humildad de Judas, diciendo yo soy un siervo de Jesucristo, soy hermano de Jacobo. Ahora, entendamos este hecho. Judas se identifica a sí mismo al referirse a Santiago porque los creyentes conocían muy bien a Santiago, pero pocos conocían a Judas. Y por lo tanto, él tenía de cierto modo que identificarse para que la audiencia receptora
recibiera su exhortación. Otra cosa, él pudo haber estado celoso de su hermano, de tener un hermano famoso y vivir siempre a la sombra de eso. Pero él no es así. Él nos muestra su humildad. Entonces, que usa el nombre de su hermano, ¿para qué? Para identificarse, no para que lo adulen, y que sus receptores reciban su carta y la puedan creer. Judas era un verdadero ministro de Dios, por lo cual no era celoso ni resentido, sino que muestra que tenía una gran humildad. No como ahora, como dijo el pastor Mateo que vino aquí a las conferencias. Ahora queremos que nos digan, no, es que el reverendo, no, que es que el pastor, no, que esto. No estoy diciendo que sea malo. Es como cuando han llegado ustedes a alguna empresa y ¿cómo se llama? Soy el ingeniero. No, le pregunté cómo se llama, no que qué es. Así, porque muchos digo, no, es que yo soy el ingeniero, soy el licenciado. No, espérame, te estoy preguntando cómo te llamas. Y muchos así llegan. Lo dijo no lo inventé yo, lo dijo el pastor Mateo cuando vino. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay humildad en ellos? Él, Judas, era un verdadero ministro de Dios, el cual no era celoso ni resentido, sino que era humilde. Inciso C. Es uno que se ocupa de la grey, de la gente. Un verdadero ministro de la palabra de Dios debe ocuparse de la gente. Y aquí lo está haciendo Judas. Él está ministrando, está haciendo una carta para hacerla llegar a unos hermanos. No dice aquí a quiénes exactamente, de qué ciudad. ¿Por qué? Porque todos la podemos aplicar a nuestras vidas. Y está ocupado en esa gente. Tenía de cierta forma cuidado de la gente. Entonces, un verdadero ministro de la palabra de Dios es uno que se ocupa de la grey, que tiene tiempo para la gente, que se ocupa de la gente. Se le llama pastor, ¿por qué? Porque pastorea. ¿Pero va a pastorear qué? Gente, la iglesia no es una empresa. Un verdadero ministro siempre deberá considerarse un siervo de Jesucristo, mostrando con su gran humildad por qué lo es. Es el que invierte tiempo y está al tanto de la grey. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Somos verdaderos ministros de la palabra de Dios? Si es usted, ahora, todos deberíamos de ser ministros de la palabra de Dios. No quiere decir que todos vamos a ser pastores líderes o copastores, no, pero todos debemos de ministrar de una u otra forma la palabra de Dios. El estar discipulando es ministrar la palabra de Dios. El estar evangelizando es ministrar la palabra de Dios. Cuando usted va a evangelizar, no lo va a dejar ahí a la deriva. Tiene que hacer el trabajo, cuidarle, dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para traerlo a la iglesia. Y todo es ministerio. Ahora, aquí estamos hablando, en este caso de Judas, de un ministro de la palabra de Dios, de un pastor líder, o de un pastor, o de un líder también que tiene un grupo de gente al cual pastorear, al cual dirigir. Pero también es aplicable a cada uno de nosotros, porque todos debiéramos de ser ministros de la palabra de Dios. Inciso B, mayúscula. Un cuadro de un verdadero creyente en Cristo. Es la segunda parte de esto. ¿Quién es un verdadero cristiano? Es un llamado. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Qué es un llamado? Los cristianos somos llamados por medio del evangelio de Cristo. Segunda a Tesalonicenses 2:14 declara esto.
son aquellos que, habiendo oído el Evangelio, han sido totalmente convencidos por el Espíritu Santo y han creído la verdad y han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. Ahora, los cristianos no son llamados por medio de una voz mística en la noche o en alguna parte, sino los que son llamados por medio de la palabra de Dios a través del Evangelio. Son todos aquellos que han obedecido al Evangelio de Cristo, que han respondido al llamado que Dios les hace. Ese es un creyente, un cristiano. Aquel que ha obedecido de forma genuina al llamado del Evangelio. Y aquí vienen las preguntas para nosotros, hermanos. ¿Usted ha sido llamado por medio del Evangelio? ¿Y cómo respondió? Ahora, una cosa es decir y otra cosa es serlo. Chisobé es un santificado en Dios Padre. Entendamos qué es la santificación. Es el acto mediante el cual los creyentes han sido eternamente separados para Dios. La palabra santificados indica estar separados de algo. Los cristianos verdaderos, los verdaderos creyentes son los que se apartan del mundo para apartarse para el servicio de Dios. Implica ambas cosas. Y digo esto, hermanos, porque hay quienes se apartan del pecado, inclusive hay gente inconversa que se ha de portar mejor que todos, a lo mejor que todos nosotros juntos, pero no son salvos. Implica apartarse del pecado, pero apartarse para el servicio de Dios. Son dos cosas, no solamente una. Hay una cierta secta que se apartan, se aíslan de la gente, pero ahí donde según ellos, para apartarse del pecado, pero ahí hacen cosas peores que las que se hacen aquí. Entonces, santificado indica dos cosas. Apartarse del pecado para apartarse para Dios, para el servicio de Dios. Entonces la santificación se obtiene por medio de la obediencia al Evangelio. ¿Alguien que me ayude a leer primero a los Corintios 6:11, por favor? Primero a los Corintios 6:11. Ahí está hablando a los corintios y está diciéndole usted, eso eran ustedes, pero ahora ya son santificados, ya fueron apartados para Dios. Ahora, la santificación es un acto, pero también es un proceso y una meta. Yo sé de una iglesia muy grande en esta área metropolitana y les hacen un examen y le hacen esta pregunta capciosa. ¿Es un acto? ¿Es un proceso o es una meta? Es las tres cosas, porque es un acto, porque en el momento que recibimos a Cristo somos declarados justos, santificados, apartados, pero es un proceso que yo quiero santificarme y que es la meta que yo busco, la santificación. Un verdadero cristiano es una persona que está apartada del pecado y apartado para el servicio de Dios. Dijo aquel, ¿cómo andamos en matemáticas? ¿Cómo andamos en esto? ¿Realmente nos estamos apartando del pecado o nos deleitamos en él? ¿Nos estamos apartando realmente para servir a Cristo? Pero también es uno que es guardado en Jesucristo. Inciso C. La palabra guardados, que viene del griego, significa guardar, cuidar, preservar, proteger. La protección, hermanos, la protección solo se encuentra en Cristo. No hay nada más y no hay nada que nos pueda dañar. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Solo en Cristo.
Está, por ejemplo, el Salmo 46:1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Está Romanos 8:28 y varios versículos. Ahora, es interesante cómo en ninguna otra salutación, porque así la llaman, así la ponen aquí, a propósito comercial, las palabras como salutación, epístola universal, no son inspiradas, hermano. Esos las agregaron los hombres. Entonces no se crea todo lo que muchas veces dice que la salutación sí es un saludo. ¿Por qué? Porque es una carta que envías un remitente. Ya ahora ya no se usa eso, ahora es puro email y WhatsApp y todas esas cosas, ¿verdad? Pero antes en la carta, en el sobre le ponía de Juan Pérez para Juana María. Y otros le ponía: Juan Pérez, yo soy tu novio, mira que te quiero, te amo y te lo. Ahora ya no se usa eso, pero es la salutación. Pero en la salutación, Judas habla de sí mismo, que es lo mismo que cada uno de nosotros debemos tener. Y por eso digo que la palabra guardados, su significado es cuidar, preservar, proteger. La protección, ya lo vimos, viene solo en Jesucristo, y es interesante cómo ninguna otra salutación de una carta bíblica se usa la palabra guardados, solo en esta carta. Esta carta que nos prepara para contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque siempre seremos guardados por Él. Y a enfrentar un tiempo de apostasía, siempre seremos guardados por Él. Ahora, note bien lo que dice la frase: guardados en Cristo. Lo cual indica que la persona, para ser guardada, debe estar en Cristo, para ser protegida por Él. Ahora, ¿cómo estamos en Cristo? De acuerdo a este contexto, es mantenerse firme y constante en las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El que se mantiene firme y constante en las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo será guardado por Él. Si no, no. Por eso hace la frase en Cristo. Ahora, ¿estamos nosotros en Cristo? ¿Nos mantenemos firmes y constantes en las enseñanzas que Él nos dejó? Hermanos, por eso le digo, esto es un examen. Por eso es buscando los verdaderos ministros y creyentes, o detectándolos. Inciso D. Es uno que tiene misericordia. Aquí tengo agua, hermano. Es que, sí, como quiere, denme. Está más fría esta. Como si tengo mi vasito de agua, porque siempre se me reseca la boca, nomás que la tengo camuflajeada. Entonces, es uno que tiene misericordia. Judas desea que la misericordia, muchas gracias, hermanos. Judas desea que la misericordia sea multiplicada. La palabra misericordia viene del griego, que significa amabilidad, buena voluntad para con el afligido, deseo de querer aliviar al atribulado. Otra forma es la capacidad sobrenatural de mostrar compasión y comprensión en cuanto a las necesidades o tribulaciones que otros están sufriendo. No es, si ves que se está ahogando, le pones el pie en el pescuezo porque se acaba de ahogar. Eso no es la misericordia. Un verdadero hijo de Dios tiene misericordia de sus hermanos. Ese es que busca aliviar al que está atribulado. Ahora, en este contexto es de los que se han apartado de la verdad. Porque muchas veces yo sé de gente que ora porque algún miembro de su iglesia se vaya. Hay quienes, lo he oído desde púlpitos, diciendo: yo predico fuerte. ¿Para qué? Para que estos se vayan.
Sí, hermanos, literalmente así es. Así de que los hay, el chiste es para encontrarlos. Entonces, hermanos, ¿tenemos nosotros misericordia de los que nos rodean? De los que se han apartado. Al último dice, salvarlos, arrebatándolos del fuego. Pero algunos los vemos que están yendo al fuego y hasta les damos una patada para que se acaben de ir. Pero también es uno que tiene paz. La palabra paz, que viene del griego, significa tranquilidad, seguridad, felicidad. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de problemas, hermanos. ¿Por qué escribe Judas esto? Porque los creyentes estaban siendo atribulados por los falsos maestros. Como se dice en nuestros léxicos vulgares, la traían azorrillados. Por eso Judas dedica tiempo para escribirles esta carta, para que se enseñen a contender ardientemente por la fe. La paz que Dios ofrece no es una ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Ahora, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. La paz que Dios nos da es a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también nos habla de tranquilidad, de darnos tranquilidad en las tribulaciones, en las situaciones difíciles. Paz, Judas deseaba paz en medio de la apostasía a sus lectores. Hermanos, ¿así deseamos la paz nosotros a nuestros hermanos? Era el saludo hebreo. ¿Cuál era? Shalom, paz. El griego era otro, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos buscar y seguir la paz. Primera de Pedro 3:11. ¿Alguien que lea Primera de Pedro 3:11? Se busque la paz y sígala. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos paz en las situaciones difíciles. ¿Sabe que el verdadero hombre de Dios se conoce bajo presión? Ahí está el ejemplo de David. Es el que tiene amor. Es el que desea que la misericordia, la paz y el amor sean multiplicados. Ahora, la palabra amor tiene varios significados. En este contexto es ágape. Hay amor filos, amor eros y amor ágape. Estamos hablando del amor de Dios, del amor ágape. Esta palabra expresa el amor de Dios y señala un amor sacrificial como el que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, cuando usted tiene amor, automáticamente viene la humildad, hermano. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en las iglesias? Porque no hay humildad, no hay amor. Dicen muchos, y en parte tienen razón, las iglesias bautistas no crecen por multiplicación, crecen por división. Porque se dividen, se pelean y se dividen. Otra frase que usa una iglesia muy grande de aquí del área metropolitana dice, los pleitos de bautistas son pleitos a muerte. Siempre se pelean y ya no se hablan por toda la vida. Pero cuando uno tiene amor, hermanos, es humilde. ¿Y qué es la humildad? La Biblia bien claro lo define. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Si uno fuera humilde y tuviera amor, no habría problemas. Pero hay problemas porque no los tenemos, y me incluyo. No lo tenemos como debíamos de ser. ¿Y qué es lo que está deseando Judas? Que la misericordia, la paz y el amor, no solamente que estén, que sean multiplicados en nosotros. No sumados, multiplicados. Que crezca exponencialmente.
Esta clase de amor ayuda a los cristianos a poner a otros en primer lugar y no a uno mismo. Cuando usted tiene amor, tendrá estos deseos y esto producirá humildad en usted. Deseará que la misericordia y la paz y el amor sean multiplicados a los que los rodean. Esta es la clase de amor que Dios desea que exista en nuestros corazones. Por lo tanto, pongamos de nuestra parte para que esta clase de amor more en nuestros corazones, para que la misericordia y la paz sean multiplicadas en cada uno de nosotros. Conclusión. Para poder contender ardientemente por la fe, es necesario ser unos verdaderos ministros de la palabra de Dios, que esto implica considerarse un verdadero siervo de Jesucristo, ser humildes y tener cuidado de la grey, de los que Dios les dio bajo su responsabilidad. Y para eso se necesita ser primeramente un verdadero creyente, es decir, haber respondido de forma favorable al llamado del Evangelio para recibir a Jesucristo en su corazón, apartarse del pecado para apartarse al servicio de Cristo, manteniéndose fiel y constante en las enseñanzas que nos dejó Cristo, tener misericordia de los que nos rodean, buscar la paz y tener el amor. La pregunta, hermanos, ¿cómo andamos en esto? ¿Nos consideramos unos verdaderos ministros de Jesucristo? ¿Es usted un verdadero creyente? ¿Se cumplen estas características en usted? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, Señor eterno y Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor, tú que eres el santo, el admirable, Padre eterno, el príncipe de paz, tú eres, Señor, nuestro Dios. Y gracias nuevamente, Señor, porque nos has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí nos has mantenido firme. Gracias por lo que tú haces en nosotros, por nosotros, a través de nosotros y pese a nosotros, Señor. Padre, te doy gracias también por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, en qué estamos cada uno de nosotros fallando. Señor, yo te ruego por cada uno de estos tus hijos, que si tú nos has hablado, Señor, que si tú has hablado a cada uno de ellos, que podamos tomar una decisión, Señor. Hermano o hermana, es el momento de hacernos un autoexamen en esto que hemos visto. Y si nos hemos encontrado faltos, es momento de tomar una decisión y decirle, Señor, tú me hablaste hoy en esto o en aquello. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a salir adelante en estas cosas que estoy fallando. Es el momento de tomar la decisión, hermanos. Quizás usted ministra la palabra de Dios y se encontró falto en alguna de estas cosas, no se ha considerado un siervo, le falta humildad, o no está ocupándose de los que están a su cargo,
y Dios le ha hablado, es el momento, hermano. Es el momento para tomar la decisión. Si Dios le ha hablado, tome una decisión, selle su decisión poniéndose de pie y diciéndole: Dios, yo he sido encontrado falto en esto. Quiero comprometerme a luchar para salir adelante y enmendar esto, Señor. Quizás usted no ha respondido correctamente al llamado, y es el momento, hermanos. Si usted no creía que nada más era el decir y ya, esto implica un cambio en sus vidas, y es el momento para que, si usted quiere atender al llamado del Evangelio, a ser un siervo de Jesucristo, a pasar a ser un hijo suyo, es el momento para ponerse de pie. Si usted es de las personas que quizás no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene paz, hermanos, el no tener la paz es no confiar en Jesucristo. Quizás usted no se ha mantenido firme en las enseñanzas, no ha sido constante en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso Dios no lo ha guardado como debe ser, porque usted mismo o usted misma no se ha dejado cuidar por Él. Y es el momento, si a usted Dios le habló en cuanto a esto, es momento para que se ponga de pie, sellar su decisión y decirle: Dios, yo quiero ser guardado por ti. Estoy en tribulación, estoy en problemas, estoy en situaciones difíciles. Creo que tú me has abandonado, pero no, realmente el que te ha abandonado soy yo por no mantenerme firme. Hermanos, Dios sabe, Dios conoce su corazón, y cada uno de nosotros sabemos en dónde nos ha hablado Dios, de qué forma nos ha hablado Dios. Y es el momento para que usted le pida a Dios: Dios, ayúdame con esta o con aquella situación. Voy a dar un breve tiempo para que aquellos de los cuales Dios ha hablado a sus corazones, aquellos que han detectado que Dios realmente les habló en uno de estos puntos. Tratamos varios puntos, pero si Dios le ha hablado en alguno de estos puntos, hermano, tome una decisión. No deje a la deriva la palabra de Dios. Dice la misma palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Voy a dar un breve tiempo para que los que están tomando decisiones eleven una oración a Dios y le diga: Señor, ayúdame en esto o en aquello.